Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, transmite Canal Capital desde la Plaza de los Artesanos, un lugar en Bogotá de eventos, un lugar especial del Distrito Capital. Y hoy tenemos un tema que lo habíamos tocado en el anterior programa en un pequeño segmento, pero que hoy les vamos a dedicar todo el programa, y es el Gran Robo a Bogotá, o como lo tituló la revista Semana, el segundo Bogotazo, que pues es una operación enorme para robarse los dineros públicos, y hay un escándalo que ojalá crezca más porque es una cosa infamante que ha ocurrido con la ciudad, con los dineros de la ciudad, está suscitando debates, claro, en todas las instancias de la ciudad, y hoy tenemos unos invitados especiales que conocen el tema. En primer lugar, Luz María, que orientó ese informe de la revista Semana. Muchas gracias, Luz María Sierra, por acompañarnos. Muchas gracias, León, por invitarme, y pues ojalá hoy podamos seguir explicando lo que sucedió, porque realmente es no solamente indignante, sino que, como usted dice, no podemos quedarnos sin que esto, que simplemente se quede ahí. Algo tiene que ocurrir con lo que le pasó a Bogotá. Alfonso Valdivieso es fiscal general de la Nación y una persona que sobre los temas de corrupción tiene un magisterio en el país. Muchas gracias, doctor Alfonso Valdivieso. Muchas gracias, León. Angélica Lozano, que nos acompaña muchas veces en este programa, a veces me critican, pero en este punto yo creo que tiene una voz especial desde el Consejo, está viviendo todos esos debates en el Consejo, me acaba de contar que hay una pugnacidad enorme, que hay una agresividad enorme en el Consejo alrededor de este debate, claro, porque por primera vez empieza a tocar a fondo esto en el Consejo, a varios concejales, a un grupo de concejales que además son históricos en el Consejo. Entonces hay una tensión muy grande en esta institución en Bogotá, ella lo vive y entonces por eso está acá invitada para hablar de esto. Muchas gracias, buenas noches. Héctor Rivero, que también es un asiduo visitante de este programa, exsecretario de Gobierno de Bogotá, conoce la ciudad, se ocupa del análisis de la ciudad en Blue Radio y en la Silla Vacía, es un analista y consultor muy importante de la ciudad. Gracias, Héctor. Gracias, León, por invitarme nuevamente. Y claro, primero vamos a hacer una pequeña nota que es una referencia histórica digamos, de este proceso, de cómo se llegó acá, y luego venimos con los panelistas a empezar este debate muy interesante para los habitantes de la ciudad, para que hoy he recibido algunos mensajes de Twitter diciendo la importancia que tiene que los ciudadanos conozcan esta trama de corrupción tan enorme y puedan también intervenir en el freno y en el castigo a estas cosas que han ocurrido en la ciudad. Vamos a la nota. La candidata a la Cámara por Bogotá, Luz Marina Gordillo, había convertido su sede de campaña en agencia de empleos. Con una cámara escondida, una de nuestras reporteras quiso saber. En el año 2010, una revelación hecha por Caracol Noticias dio cuenta de la manera como la entonces candidata a la Cámara de Representantes, Luz Marina Gordillo, esposa del concejal Darío Fernando Cepeda, captaba votos para su campaña política, contratando personal para empresas vinculadas con el Distrito Capital a través de Seleccionemos Colombia, firma de su propiedad, que casualmente le ha venido administrando el personal a entidades de categoría mixta como Transmilenio, ETV y Codensa. Ella tiene una agencia de empleo, pero no es acá, pero aquí ella le saluda a la gente que le ayuda con los boticos. Se supo entonces que este modus operandi de los esposos Cepeda Gordillo viene ejecutándose desde la administración de Enrique Peñalosa en 1997. No estoy cambiando puestos por votos. Eso sí que hablo claro, sino que necesito que me ayuden. Manteniéndose durante la segunda alcaldía de Antanas Mocus 2001, pasando por la de Luis Eduardo Garzón 2004, hasta llegar a la de Samuel Moreno en el 2007. Ya paramos, yo paré, con decirte que paré. Dije, no recibo una hoja de vida más. Hace 15, un mes. Dije, yo no paro porque estoy en plena campaña política y no estoy dedicada a puesto. Y que es así como el concejal Cepeda ha venido ganando votación de manera progresiva, mientras su esposa manejaba el negocio que comenzó con contratos en la administración distrital.
Por otro lado, en la segunda administración de Antanas Mockus, el acueducto de Bogotá contrató el servicio operativo con 3 empresas, entre las que se encontraban Aguas Capital del Grupo Nule, Agua Azul y EPM Bogotá Aguas, esta última filial de Empresas Públicas de Medellín, quien por no tener la experiencia necesaria subcontrata con Ecosein S.A. Antes Agua Clara, firma conformada por antiguos funcionarios del acueducto en sociedad con Diego Zuleta Lleras, hermano del periodista Felipe Zuleta Lleras, la que hoy se mantiene bajo el nombre de Proactiva S.A., consorcio al que le fue entregado el manejo del relleno Doña Juana y que para la fecha tiene múltiples denuncias por el mal manejo de los residuos sólidos. De esta manera, mientras algunos empresarios se concentran en determinado sector del Distrito Capital para hacerse a la contratación, como es el caso de Seleccionemos Colombia, de la familia del concejal Darío Fernando Cepeda, y Proactiva y Agua Azul con el acueducto, el Grupo Nule comienza a hacer presencia en otros frentes, extendiéndose al de la construcción de grandes obras civiles a partir de la administración de Luis Eduardo Garzón. Con la llegada de Samuel Moreno Rojas a la alcaldía de Bogotá, se conforma entonces un organigrama en el que participan como cabezas empresarios como el Grupo Nule, Emilio Tapias, Julio Gómez, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y su hermano Iván Moreno, quienes cuentan con la complicidad del excontralor de Bogotá Miguel Ángel Morales Rusi, el que entonces personero Francisco Rojas Birri y un amplio número de concejales de Bogotá, algunos de los cuales no apoyaron la campaña política de Samuel Moreno, pero que sin embargo hicieron parte de la bancada de respaldo a sus iniciativas. Mediante esta estructura comienzan a otorgarse una serie de contratos, entre los que se encontraban la tercera fase de Transmilenio, comprendida entre la avenida El Dorado y las carreras séptima y décima, el sistema integrado de transporte, el recaudo de las tarjetas de Transmilenio, contratación de personal en las distintas entidades del distrito, comedores comunitarios, construcciones en hospitales y contratos de ambulancia, entre otros, que a la postre le significaron a Bogotá un retraso monumental en el avance de obras civiles y pérdidas calculadas en miles de millones de pesos. Es así como en diciembre de 2008, un artículo de la revista Gente titulado Iván el Terrible dio la primera alerta sobre el tema. Más adelante, los concejales Ángela Benedetti, Antonio Sanguino, Carlos Fernando Galán, Javier Lastra y Carlos Vicente de Rú advirtieron al entonces alcalde Samuel Moreno el retraso del 65% en las obras. Y por último, el hoy alcalde mayor Gustavo Petro, en compañía del senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Rú, dieron a conocer la forma como se había concertado la contratación en Bogotá. Pero la cosa no paró ahí. En 2011, el representante a la Cámara Simón Gaviria denunció una serie de contrataciones en las alcaldías locales a una serie de ONGs con solo 6 meses de antigüedad y con objetivos que no eran claros, en donde existe la sospecha de que detrás de estas organizaciones estaría el concejal Andrés Camacho. Lo que encontramos nosotros fue 2 fenómenos que venían ocurriendo en la alcaldía de Bogotá, en las alcaldías locales de Bogotá, que nos generaron mucha preocupación. La primera es el uso de intermediarios para evadir las leyes de 80. Usar convenios como el Alma Mater y otro tipo de convenios para que en vez de llevar las contrataciones de las localidades a licitación pública se pudieran asignar a dedo por parte de estos convenios. Segundo, la baja ejecución presupuestal sobre todo el año, de tal manera que en los días finales de la contratación, el 25, el 26, el 27, el 28, el 9, 30 de diciembre, ocurriera una orgía de contratación de una manera u otra a espaldas de la opinión pública. Esto, sumado a lo anterior, hicieron que las entidades de control fiscal, judiciales y disciplinarias abrieran las respectivas investigaciones, que hoy día parecen haberse estancado. En primer lugar, por las pericias de los abogados de defensa, que han hecho todo lo posible para dilatar los procesos. Y en segundo lugar, por la lentitud de la misma justicia, tema que hoy es motivo de análisis entre nuestros invitados en La Controversia. Estamos en La Controversia, transmitimos en directo desde la Plaza de Artesanos de Bogotá este tema que es crucial en el debate en la ciudad de la corrupción tan enorme de la ciudad. Y hay, bueno, muchos puntos, la magnitud de ello para diferenciarlo de otros grandes escándalos, los actores de esta corrupción, las modalidades,
la forma como se han comportado los organismos de justicia y de control frente a ellos y, digamos, la diferencia con otros fenómenos. Y quisiéramos empezar con Luz María viendo estos temas, la magnitud, las diferencias que hay, los actores, ¿qué es lo singular de estos actos de corrupción? Yo tal vez quiero mencionar 3 puntos como que son muy diferentes en este caso. Uno, el concepto de cartel. El cartel en la mafia se conoce porque como todos los engranajes están ubicados para que funcione, y en este caso era así. Por primera vez había un ejecutivo dispuesto a saquear el distrito, había un consejo, por lo menos una mayoría de concejales que lo apoyaban en ese propósito, los organismos de control estaban tomados y había un sector de contratistas que también ayudaban. Entonces, primero se dio esto del cartel, porque a veces hay unos concejales que quieren tener mordidas, pero entonces el alcalde de pronto no les deja y de pronto el doctor Rivero le tocó vivir eso, en fin. O hay organismos de control competentes que no lo dejan, pero en este caso todo estaba organizado. El segundo punto es que en Bogotá confluyeron varias tendencias que se estaban dando. Primero, la de los Nule, que era un grupo que venía más de 1.500 contratos en todo el país. Segundo, en la misma Bogotá, como dijo el informe que ustedes hicieron previamente, en la misma Bogotá venían como haciendo su primaria y su bachillerato unos grupos de contratistas que lograron entender cómo a través de fundaciones le hacían el esguince a la ley 80 y lograban quedarse con los dineros públicos. Ese es el caso de Julio Gómez y varios de los concejales que con él trabajaban desde tiempo atrás. Y también el fenómeno de los Moreno Rojas, que de todas formas pues hay una trayectoria histórica en ese campo de parte de los Moreno Rojas. Pues no, recordemos que Iván Moreno venía de la alcaldía de Bucaramanga, donde dejó un déficit inmenso y estuvo lleno de cuestionamientos. Entonces, y antes habían tenido en el Quindío. Habían grupos que se vinieron, gente del Quindío que eran asociados a ellos, Emilio Tapia mismo, que también es como de la zona Caribe, con el senador Ñoño Elías, en fin, de pronto como que vieron que Bogotá había una gran ponque de dinero y todos los contratistas que tenían intenciones de quedarse con una mordida llegaron a Bogotá porque sabían que aquí había un espacio propicio, lo cual fue muy lamentable de Bogotá. Es decir, Bogotá venía creciendo espectacularmente en los últimos años y de pronto esto frenó esa crecida. En el informe mostramos cómo suceden cosas absurdas, como que en este momento hay debajo de tierra 2 enormes retroexcavadoras, que no se va a poder descontaminar el río, o que el agua de Bogotá hoy, a pesar de la inmensa inversiones, puede estar contaminada, en fin. Hay una cantidad de efectos muy graves sobre la ciudad. Y la tercera tendencia que quiero destacar es que, si bien desde 2009 veníamos los periodistas y concejales preocupados y sectores preocupados, veníamos hablando de este tema, solamente ahora, cuando la fiscalía que llega entiende la importancia de que haya delaciones y le da el principio de oportunidad y les da beneficios a involucrados, empieza a conocerse la verdad, empiezan a salir las pruebas, porque como este cartel funcionaba tan bien, conseguir las pruebas era muy difícil. Entonces ahora, en este momento, el informe, si bien recoge muchos hechos que algunos medios habían ya trabajado, o el informe del Vicente de Ruy y del alcalde Petro habían trabajado, en realidad el informe tiene varias chivas, es decir, un enorme, un contrato de 64 billones de pesos durante 16 años que cuando esté a su tope, a su full, le va a estar dando una mordida de 77 millones de pesos diarios a los que tienen esa mordida. Es decir, se levantan todas las mañanas y tienen 77 millones de pesos. ¿El contrato de qué? El de recaudo de Bogotá. Cuando esté a su full, puede estar entre 54 y 77 millones de pesos diarios lo que les está entrando a los de la mordida. Es el pago de pasajes del SITP. El pago de pasajes del Sistema Integrado de Transporte en 2015, cuando ya esté funcionando con unos 7 millones de pasajeros. O, por ejemplo, que el edificio que en Estados Unidos, en Miami, el edificio lo compraron todos los Moreno, con el producido, dicen los testimonios que están en la fiscalía, con el producido de Bogotá, y que puede ser solamente el 2 o el 5% de lo que le sacaron a Bogotá. Es 5 millones de dólares en ese momento porque estaba en plena crisis y salió a remate.
pero digamos, ahí uno puede ver la dimensión de lo que se pudieron robar. Y entonces, insisto, hoy por hoy en la Fiscalía ya hay más de 12 personas dando testimonios de los involucrados, de los que, por ejemplo, cuando yo terminé mi informe, ahora han nuevos. Héctor Zambrano, el secretario de Salud, también empezó a decir. Manuel Sánchez, el contratista, también va a empezar a dar su colaboración. Otros concejales quieren empezar a dar su colaboración. Entonces es probable que se empiece a descubrir todo. El gran problema ahora es que los jueces están tumbando los acuerdos de manera un poco absurda, porque, por ejemplo, en el caso de Julio Gómez, los jueces un juez avaló un acuerdo que era muy favorable a él y poco favorable a la justicia y a la verdad. Ahora, que es un acuerdo que no es favorable a él y que es favorable a la justicia y la verdad, los jueces no lo van. Están tratando de dilatar las cosas, porque mientras no se hagan los acuerdos, la Fiscalía no puede utilizar esa información. Hay una preocupación, doctor Riveros, pero usted que ha estado en el distrito, ¿se veía venir eso? ¿De atrás, como lo pintan ahí? No, yo no creo. Yo creo que francamente ese informe es injusto y es favorable a los delincuentes, porque lo que pretende es decir, esto venía pasando, se venía haciendo, y aquí en algún momento, digamos, creció un poquito, pero eso es más de lo mismo, y eso me parece que es bastante injusto con los alcaldes anteriores, con el alcalde Mocus, con el alcalde Garzón. No, aquí hay una coyuntura histórica. Pero es que el punto no es solamente contra un alcalde. Pero el tema con los concejales, y obviamente no con todos los concejales, sigue dándose. No, pero es que, es que a mí sí me parece que eso distorsiona y además confunde el debate completamente. No, aquí tenemos que ser absolutamente claros. En Bogotá llegaron unos delincuentes y se tomaron la alcaldía, se juntaron con los concejales, y concejales corruptos ha habido siempre, funcionarios públicos corruptos también ha habido siempre, etcétera. Pero digamos, eso que describía al inicio Luz María, de todas las fuerzas realmente coaligadas para saquear al distrito, pues eso es una cosa que no había ocurrido en Bogotá, pues que yo recuerde, y que me parece que es bastante equívoco y bastante confuso pretender decir que todo eso era más de lo mismo. No, aquí unos señores encabezados por la alcaldía de Bogotá, por el alcalde de la ciudad, se confabularon para saquear las finanzas de la ciudad. En eso hay que ser totalmente claros, y eso pasó en un periodo histórico, es absolutamente claro. Eligen al señor Samuel Moreno Rojas alcalde de Bogotá, y ahí comienza una confabulación para robarse toda la ciudad. Eso está en el informe, eso está en los testimonios de la Fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Pretender revolver eso con seguramente irregularidades que puede haber habido en otros momentos, en todos los momentos ha habido irregularidades, ha habido corrupción, etcétera, pero pretender unir eso como si fuera lo mismo me parece una inmensa equivocación. Pero además eso me parece que permite que pasen unas cosas que están pasando, que es que no haya responsabilidades, no jurídicas. Hay unos tipos presos y en fin, y seguramente los van a condenar, no sé si a todo lo que se merecen o no, pero seguramente los van a condenar. Pero digo responsabilidades políticas. Yo me refiero, por ejemplo, a la doctora Clara López. La doctora Clara López fue durante 2 años y medio o más, no más, prácticamente durante todo el periodo de Samuel Moreno, su secretaria de gobierno, su pilar político. Me imagino que la secretaria de gobierno es la que hace la relación entre el alcalde y el consejo, porque eso es lo que dicen las funciones de la secretaría de gobierno, y hoy es la candidata presidencial del Polo Democrático. Yo no estoy diciendo que la señora haya participado en ningún acto de corrupción, no tengo ningún elemento de juicio para decirlo, estoy refiriéndome a las responsabilidades políticas. Y claro, la manera de hacerle el esguince a esas responsabilidades políticas es decir, no, esto siempre ha pasado, esto es más de lo mismo, esto ya se venía gestando, etcétera. Eso es una enorme equivocación. Y finalmente, creo que aquí estamos en una cosa que es un poco compleja. Luz María lo decía al terminar su intervención, pero me parece que es muy difícil encontrar el justo medio, el equilibrio, que es cómo hacer para que esas personas, el señor Emilio Tapias, Julio Gómez, etcétera, etcétera, que participaron y de alguna manera, por lo que se sabe, fueron los determinadores, los autores intelectuales, los cerebros grises detrás del saqueo, no terminen, pues como todo indica, a través de delaciones, yo no sé a quién delatan, si ellos son los jefes de la banda, a través de delaciones,
teniendo condenas muy bajas o no devolviendo el dinero, como es el acuerdo que hay con Julio Gómez, en el que prácticamente no se recupera nada del dinero que el señor se robó. Entonces, yo entiendo la importancia de las delaciones para poder encontrar la verdad en unos casos tan complejos de corrupción como estos, pero me da un poco de temor que por esa vía terminen realmente beneficiados unas personas que, como en este caso, esos dos nombres que yo menciono, no hay ninguna duda, que estuvieron pues en la cabeza de la pirámide de la corrupción que se armó en Bogotá. Ahora hablábamos de los actores, vemos aquí un actor principal y determinante, la familia Moreno Rojas, el alcalde en propiedad, luego un grupo de enlace con los contratistas, encabezado por Emilio Tapia, según la revista Semana. Luego hay como un anillo y luego están los NULE. Sí, los NULE eran solo unos de los contratistas a los que apelaron este primer anillo para hacer todo el saqueo. Es decir, así como los NULE, hay una cantidad de contratistas más que se prestaron para hacer las obras dando mordidas. Que no eran solo viales, obras de infraestructura, sino también prácticamente en todos salud, donde había contratos. en educación, en todos los campos. Ese es el recaudo del sistema integrado de y hay transporte, muchos que es escandaloso. A veces Pero además, perdóneme, digo una cosita cortica que se me olvidó a propósito de eso. Todo el mundo dice, está en el informe, que esos señores que participaron en ese contrato participaron en una de las mordidas más grandes de Bogotá, y el contrato está vigente y nadie hace nada para dar por terminado el contrato. Sí, es una cosa escandalosa. El contrato hay una investigación en la Procuraduría, en la Superintendencia, en la Fiscalía. Digamos, el contrato está siendo investigado. Sí, pero todos los días siguen robándose. No, valga decir que a diferencia de los NULE, aparentemente este contrato sí, es que el problema de los NULE fue que como los NULE no hicieron el contrato, que se destapó todo. Si los NULE hubieran hecho su contrato, de pronto hoy estaríamos sin saber nada. Pero hubieran cumplido. Si hubieran cumplido. Porque los del Sistema Integrado de Transporte, es que la pregunta es, llegan unos señores empresarios y les exigen en la administración una mordida. Entonces, es más, ahí mencionaban a Proactiva. Tengo entendido que a Proactiva no le renovaron el contrato del relleno porque no quiso dar mordida. Los señores de EMI no quisieron dar mordida, no pudieron participar en la de ambulancias. Entonces finalmente había unas personas que sí decían, pues participamos con las mordidas. Entonces si uno va a ver lo del Sistema Integrado de Transporte, uno ve realmente una empresa que está haciendo un trabajo bueno, es decir, los buses funcionan, están haciendo su tarea. Es el recaudo que se lo dieron a los únicos que no eran compatibles con el recaudo de la fase 1 Sí, no, pero ese no fue el problema. Increíble. El problema fue que a los anteriores, a los de la fase 1 y la fase 2, se los prorrogaron hasta el 2015 cuando no se los tenían que prorrogar. Y prorrogaron a precios altísimos. Por todos lados sacaban tajada. Es que fue una cosa de unas dimensiones Angélica, absurdas. bueno, todo esto ya vemos un cuadro de actores. El Consejo, los concejales. El Consejo es el eslabón político que está mencionado, pero sobre el que aún no ha actuado eficazmente la justicia. En el Consejo se vive una tensión permanente, esto es un innombrable, esto es como el papá violador, que en la familia se sabe y no se nombra y se ignora. En el Consejo se ha casi que prohibido intangiblemente mencionar y buscar que no haya impunidad ante el carrusel de la contratación. La tercera parte del Consejo está siendo investigada, algunos de ellos serán inocentes según las pruebas y los procesos judiciales, pero otros tendrán que ser condenados. Hay pruebas suficientes que circulan en los medios, en los expedientes, hay una solidaridad de cuerpo, hay una molestia por decir esto. El Consejo es el único ausente ante los procesos que deben llegar a la justicia o a la impunidad, a que se recupere el dinero, de modo que el ambiente es difícil por estos días. La solidaridad de cuerpo se ha tensionado increíblemente, causa mucho escozor palabras tan simples como las que estoy diciendo, y esperamos que la justicia actúe pronto para recuperar los dineros, para que haya verdad y justicia. Y hay concejales que se supone están ya por ser sujetos de medida de aseguramiento. Esta semana trae el más visible ahí, es Hipólito Moreno.
Hipólito Moreno, según todas, es decir, no Fuera de todas serie. las fuentes, porque de esto yo lo vengo trabajando desde el 2010, 2009, y desde esa época todos me decían, incluso secretarios del despacho, que lo que pasa es que Samuel Moreno también puso unos secretarios de mostrar, los secretarios, que había gente muy buena también trabajando con él, pero eran los que no tenían uso del dinero, en las que había plata de por medio, ellos ponían sus fichas. Entonces desde esa época los secretarios hablaban de cómo Hipólito Moreno era el rey, porque Hipólito Moreno, además contra la voluntad de Samuel Moreno, se hizo elegir presidente, en un momento cumbre del Consejo, cuando tenía que aprobarle el presupuesto, plan de desarrollo y luego unas vigencias futuras. Entonces él fue un gran beneficiado. Se los cataloga como VIP, la revista Semana Salamanca. Hay unos VIP, hay otros que, y los que no eran VIP eran los que solamente recibían contratos del acueducto. Recibir contratos del acueducto era recibir contratos de 500 millones, 1.000 millones, donde el concejal se podía quedar con el 20%, y si esos eran varios, pues entonces te hacías una buena, según vuelvo a decir, todo, porque es que mire, es que no solamente es Emilio Tapia, del IDU hay varias personas que están hablando, está Emilio Tapia, está Julio Gómez, y también va a estar hablando Sánchez, son contratistas. Ya hay mucha gente, que Héctor Zambrano hable, ya se va a empezar a destapar otra parte. Entonces, digamos que muchos de ellos son los que ya empiezan, le permiten a uno armar todo esto rompecabezas. Y yendo a lo que decía ahora Héctor sobre la recuperación del dinero, que comparto la preocupación de todos y de los bogotanos, porque en verdad también en esto de la mordida se pierde mucha plata, porque por ejemplo los Nule desperdiciaron todo el dinero, es decir, hay plata que es irrecuperable. Pero le quería decir un punto de los acuerdos que hacen con la justicia. De hecho, el juez tumbó el de Julio Gómez, aduciendo que Julio Gómez no está devolviendo la plata que tiene que devolver. Emilio Tapia devolvió 4.000 millones de pesos en octubre para el principio de oportunidad. Y cada vez que les den beneficios solamente pueden ir de la mano de que devuelvan plata de los delitos. Doctor Valdivieso. En el delito que le Doctor perdonan, Valdivieso, usted que ha sido muchos delitos. Fiscal general, ¿usted ve cómo está actuando los órganos de justicia en este yo caso? quiero antes, muy lento. No, yo quiero hablar de dos temas que parece interesante mencionar. El primero de ellos, es verdad que este fue el sumum de la corrupción, y que fue un grupo delincuencial encabezado por el alcalde, por su hermano, etcétera, los que se enquistaron allí, por todas estas personas a su alrededor, entre otros los intermediarios, los concejales, el contralor, etcétera. Pero bueno, en Colombia hace mucho tiempo sabemos que los funcionarios públicos elegidos en un porcentaje importante consideran, por ejemplo, que el sueldo y la remuneración es lo de menos. Es decir, que lo que ellos van es tras de las tajadas, sean VIP o sean del grueso, ¿no? Del grueso menor. Del grueso menor de la tropa, ¿no? Y yo les digo a ustedes que me parece a mí muy importante que en este caso el problema haya comenzado aquí en Bogotá, porque el problema además está en todo el país, eso lo sabemos, ¿sí? Pero digo yo, para que se conozca con toda claridad que esa es una práctica absolutamente generalizada. Ahora, que no sucedió en las administraciones anteriores a esos niveles, por supuesto que no, pero me parece importante resaltar que esto revela un síntoma de degradación y descomposición de la política, porque además esos recursos, de ser utilizados para el enriquecimiento ilícito de los funcionarios o de los implicados y de los particulares y de los contratistas, está también siendo utilizado para financiar la actividad política. Entonces me parece que ese es un asunto muy importante. Ahora, lo otro es la actuación de la justicia. Naturalmente estas son organizaciones delictivas que suelen actuar de una manera muy hábil, así como los magnicidios, es muy difícil, ¿no? Llegar a descifrarlos. Pues aquí estamos hablando de una superestructura delictiva que de todas maneras tuvo mucha habilidad para hacer las cosas, y por eso me parece importante utilizar el principio de oportunidad. Por eso me parece importante que la justicia colombiana ágilmente acuda a lograr que algunas personas contribuyan y de esa manera obviamente se hagan acreedores a unos beneficios, porque yo sí prefiero 100, 200 condenados que 1 o 2 condenados y todo, absolutamente todo tapado. Si me permite. Vamos a una... De todo.
Canal Capital, el canal oficial del primer Festival Internacional de Música de Bogotá, Bogotá es Beethoven. Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en La Controversia. Estamos en La Controversia transmitiendo desde la Plaza de los Artesanos en Bogotá y hemos abordado el tema, una mirada general de este tema que es tan infamante para los ciudadanos, y ojalá este programa les ayude a comprender un poco qué es lo que ha ocurrido, este escándalo, y lo estamos tratando de llevar a la opinión pública a partir de los informes y de las cosas que han resultado en estos días. Estamos en el Twitter @lacontroversia A y con un hashtag no impunidad al carrusel, a ver si logramos que eso se mueva también en redes ciudadanas. Y habíamos empezado a discutir sobre la actitud que ha tenido aquí, pues ha habido un debate con la nota que pusimos, me parece a mí justo, y es que aunque se haga una historia de que pudo haber cosas que se fueron cocinando poco a poco, en realidad este hecho del gobierno de Samuel Moreno Rojas es el hecho central, y fue como lo pinta la revista Semana, que es, yo creo que una de las novedades de la revista Semana, es como si hubieran reunido en la propia campaña, en la medida que se iban acercando a la alcaldía, como si se hubiera reunido una especie de junta para discutir cómo iba a ser esa forma de robarse a Bogotá. Y luego hay como una elaboración de un plan que parece como un gran plan, con líneas estratégicas, con agentes que materializaban una u otra estrategia, de manera que no es como un hecho que se lo fueron encontrando, como que tenían un dibujo, un mapa de la ciudad, de dónde se podía robar, y a ese mapa lo fueron llenando de alfileres. Aquí se coloca uno, aquí se coloca el otro, acá en el acueducto en la recolección de basuras otro, y se repartieron la ciudad, se repartieron el botín de la ciudad. La ciudad fue considerada como un botín, sus arcas como un botín, y eso es como lo fuerte. Y uno, pues, el doctor Valdivieso dice una cosa que, digamos, desafortunadamente ocurrió en Bogotá. Eso es una ciudad muy rica, pero que eso tiene también un lado bueno, porque impacta a todo el país, porque dice, bueno, si ocurre acá, ante los ojos de la Fiscalía General de la Nación que está ahí, todos los organismos de control tienen sus jefes acá, la prensa, la gran prensa está acá en la ciudad, y así ante estas fuerzas que están en la ciudad se llevaron y lograron robarse ese dinero y hacer esta empresa tan grande. ¿Qué se dirá en otros lugares del país donde hay menos vigilancia, donde hay menos controles políticos? Hay una cosa que dijo Héctor Rivero que me llamó la atención, que quiero que la debatamos, la responsabilidad de los partidos, porque realmente el control político principal, ahora podemos en un segundo momento hablar de los organismos de control y de la justicia, pero los partidos políticos, ¿cómo graduamos? ¿Qué gradación hacemos de la responsabilidad de los partidos en la ciudad? ¿Cómo se han comportado frente a este hecho? Fíjense, Petro, alcalde Petro, que era del partido del Polo, que era el partido de gobierno, de alguna manera, y eso yo creo que lo premia la ciudad, le debe la alcaldía a que denunció, investigó, se salió del Polo y metió el debate sobre ese escándalo. Yo creo que la gran parte de los votos se los dio la ciudad por eso, de los que lo obtuvo, como un premio. Lo que dice bien de la ciudadanía, qué responsabilidad en el Polo, que era el partido de gobierno, pero en la coalición, ¿cómo fue eso? Y aquí arrancaría yo con Héctor, que hace muchos comentarios sobre la política. Pues a ver, yo creo que el Polo evidentemente tiene una responsabilidad evidente, porque este era su gran gobierno, digamos,
la responsabilidad política la más grande que tenía el polo democrático alternativo era gobernar bien a Bogotá, y pues permitió de alguna manera que la saquearan, porque del saqueo se sabía, digamos, de lo que estaba haciendo Samuel Moreno y su hermano Iván en la alcaldía, se sabía casi desde el primer día, no en las dimensiones, sino con los detalles que hoy se conocen, etcétera, pero las sospechas estaban ahí. Y por eso a mí me parece que hay unas personas que participaron, por ejemplo, en el gobierno del alcalde Samuel Moreno, que no necesariamente participaron en el saqueo, pero que tienen un grado de responsabilidad, porque como lo dice Luz María, a mí me sorprende, por ejemplo, y no voy a dar nombres propios, pero hay personas de muy alto reconocimiento profesional y personal en Colombia que participaron en ese gobierno y que, siendo funcionarios de ese gobierno, decían, se están robando todo, pero seguían siendo funcionarios de ese gobierno, que es una cosa rarísima, es digamos una pero posición ¿sabe que había un poco confusa. No, había un chantaje a esas personas. Tenían que encontrar excusas para irse, porque de otra manera les habrían investigaciones en la personería y en la Contraloría. Los únicos que tenían investigaciones en la personería y en la Contraloría eran la gente que trabajaba bien. Es probable. Los demás no tenían una sola investigación. Es probable, pero es raro. Hay que reconocer que es raro, que hay unas personas que trabajaban ahí, entonces estaban secuestrados, digamos, ahora, yo podría decirlo porque yo lo viví en ese tiempo. Tenían secuestrados, pero yo también conozco funcionarios de muy alto nivel de esa alcaldía que decían, ahí están robando, y daban nombres propios, pero ellos seguían en la nómina y seguían siendo funcionarios y voceros del gobierno. Eso es un poco raro. Pero ahora, en relación con los demás partidos, que evidentemente sus representantes en el Consejo tienen una enorme responsabilidad en este saqueo, a mí me parece que ahí hay un tema que vale la pena discutir y mirar, y es que, para decir verdad, los partidos políticos en Colombia no logran tener expresión institucional en un lugar distinto al Congreso. En el Congreso, por la ley de bancadas y por ese tipo de normas que ha habido, evidentemente hay una expresión institucional. Hoy se puede identificar cómo vota tal o cual partido en un proyecto de ley, pero la verdad es que en el nivel local eso es completamente perdido. No hay una presencia institucional de ningún partido. No es por excusar a nadie ni a los partidos, pero la verdad es que allá lo que hay es unos concejales que se representan a unos partidos, pero institucionalidad del partido no la hay. Pero y yo creo que hay que trabajar en ese sentido. ¿Impuestos sí actúan como partido? No, van los concejales solitos y llevan hojitas de vida y tal, y buscan contratos. Realmente la institucionalidad de los partidos, no solamente en Bogotá, sino prácticamente en ningún nivel local de gobierno, tiene presencia verdadera, ni reconocimiento institucional. Por ejemplo, si hay un director de un directorio, un jefe de un directorio local, el alcalde nunca habla con él, ni nadie sabe ni siquiera quién es. Habla es con los concejales, y yo creo que hay una cosa que hay que hacer urgente. ¿Y eso por qué pasa? Pues por muchas razones, pero hay una que pues es muy objetiva, y es que cuando hay muy poquitos, digamos 20 concejales, o bueno, en Bogotá son 42 o 45, pero donde hay 20, 15, las bancadas son muy pequeñitas. Las bancadas son de 3, de máximo 4 concejales, etcétera. En Bogotá pues ha habido 8 o 9, que es una presencia más o menos importante, pero en general hay todavía tener 12 partidos que digamos cogen las curules de 40 y diluyen las responsabilidades de esa manera. Eso es malo. Sin duda, si hubiera menos partidos, pues era mucho más fácil determinar esas responsabilidades que estamos reclamando. Yo quiero agregar, recordemos que Hipólito Moreno tiene una carrera desde abajo en el sector público. Él no solo fue edil en su localidad, sino que fue director de una entidad de vivienda, ascendió al consejo y desarrolló unos tentáculos que le permitió la estatura para ser un socio principal de los Moreno. Y ese señor, el cacao mayor del consejo, fue precandidato a la alcaldía por la U para suceder a Samuel Moreno. De ese nivel es que estamos hablando. Tiene representante a la Cámara actualmente por Bogotá, y es un engranaje que se repite. Complementando lo que dice Héctor, los partidos tienen que tener una responsabilidad que la ley ya les ha asignado, que efectivamente eso no ha aterrizado a las bancadas del Consejo, que la ley de bancadas también funciona en el Consejo y que también hay sanciones, pero hay graves vacíos. Hay silla vacía en el Congreso por delitos
por ejemplo, de narcotráfico o de lesa humanidad. Sorpresa, robar a Bogotá, desfalcar Luz María la ciudad, como usted lo ha podido investigar, no da silla vacía, o sea, no hay una sanción a los partidos, y lo que viene es en la puerta del Consejo la gente que está a la espera de que caiga José Juan del Partido Verde o Andrés Camacho Casado de la U para entrar a suplir los cargos. La sanción más dolorosa para los partidos es que pierdan la curul, que se reponga la plata que por reposición le da el Estado a los partidos para las campañas, y por supuesto el escarnio público, que solo se mide con votos a la hora de la siguiente elección. Yo creo que realmente no hay partidos, no hay partidos. A mí me parece que el tema aquí es una crisis profunda en los partidos también. Ahora, sí, es posible que actúen un poco más organizados a nivel nacional, pero yo lo viví, es más, no lo viví en la época anterior que estuve en el Congreso, sino en la reciente. ¿Cómo actúan los partidos políticos frente al gobierno? No actúan como partidos políticos. Aquí en esta unidad nacional se les da la forma. Sencillamente no hay un legislativo que pueda relacionarse como debe relacionarse con el ejecutivo. Son poderes absolutamente, digamos, borrados, los poderes legislativo y en el caso administrativo, en el caso del órgano administrativo que es el Consejo Distrital y los consejos de los municipios. Entonces aquí la crisis es profunda. Son las personas las que se han apoderado de los partidos, son las personas las que comienzan a hacer sus juegos para afiliarse a los partidos, para utilizar a los partidos, y los partidos definitivamente no toman acción para enfrentar estos grupos o núcleos de corrupción que se han apoderado de las organizaciones políticas, y de esa afirmación no quiero excluir a ningún partido. Pero hay una cosa aberrante, me parece a mí. Este escándalo ya ha llegado a una magnitud grande, y Bogotá pues es, digamos, el lugar más importante de cualquier partido político. No hay un pronunciamiento, no lo he oído de ningún director de partido en estos días, algún comentario. Tampoco es tan irrelevante el tema, digamos, de la relación de estas, digamos, protagonistas de los partidos en el plano del Consejo y en este local, que ni siquiera los medios le preguntan a los grandes jefes, bueno, ¿y usted qué opina de lo que pasó en Bogotá? No he visto siquiera esas preguntas en los medios de comunicación. Llamar al director del partido y decir, bueno, ¿y usted qué opina de lo que está pasando en Bogotá? Después de un informe como el de semana, después de este informe que se acaba de publicar acá, después de lo que se ha dicho, los partidos absolutamente pero ausentes, son los que dan los avales, doctor Valdivieso. Claro, porque y ahorita están haciendo las listas para el Congreso. Son fabricantes de avales, porque los partidos solo funcionan en época electoral. Y solo es la marca, es decir, yo que he estado en la política durante mucho tiempo, cuando nosotros no necesitábamos inscribirnos avalados por los partidos, probablemente el tema era distinto, pero ahora cuando se cree que la responsabilidad debe ser mucho más concreta y específica con respecto a los partidos, eso no opera así. Aquí nos hemos inundado de normas y hemos tenido un desarrollo legislativo impresionante, pero eso no se aplica y no funciona en la práctica. Hoy, los que abusan de la política, los que la desacreditan, han logrado demostrar que es la mejor manera para tomarse la política, porque ellos logran desestimular a la gente en la participación política. Ellos están felices haciendo lo que han venido haciendo, porque los demás no participan. Un concejal de la U, Javier Palacio, desde octubre yo he dicho, hagamos un debate, hay que acercar al Consejo a la ciudad, hay que abrir esto. Si está tan desprestigiado el Consejo, renuncie. Váyase, es lo que me ha dicho Javier Palacio. ¿Por qué se lanzó al Consejo? Si no le gusta, váyase. Esa es la actitud para mantener refractarios. Pero yo creo que lo que pasó en el Consejo de Bogotá es un poco lo mismo que ha pasado en el Congreso de la República. Es decir, la política ya no la hacen las personas que quieren el bien público, solamente son algunas personas, sino que la política está en manos de los contratistas. Son los que finalmente a veces ya en el cargo ejecutivos financian las campañas. En el informe mostrábamos cómo a Samuel Moreno, dos contratistas, Emilio Tapia y Julio Gómez, le dieron poco más de 6.000 millones de pesos. El escándalo del proceso 8000 de Ernesto Samper sobre dineros del narcotráfico fue por 5.000 millones de pesos que le entraron del narcotráfico. Obviamente, pues hay una diferencia entre el narcotráfico y lo otro, pero lo que quiero decir es que quien financia al político un poco lo tiene en sus manos. Y lo que está pasando en la política del país es que cada vez los contratistas financian. Una campaña a una gobernación de un departamento cualquiera vale 10.000 millones de pesos.
¿Qué persona puede pagar 10.000 millones de pesos? Y por el bien de la patria, no, invierten es para futuro, para sacarle. Entonces, sueldo 9 millones de gobernador. Hay una crisis, esto lo que muestra es la metástasis del cáncer. Lo que pasa en Bogotá es como cuando ya hace metástasis el cáncer del sistema electoral colombiano. Es decir, tenemos unos problemas importantes que no se han podido resolver porque cada 3 años, cada vez que el Congreso necesita reelegirse, cambian las reglas electorales a su beneficio, no a las necesidades del país. Sí, pero yo creo que, sin duda, digamos, firmo todo lo que dice Luz María, pero yo creo que hay una cosa en la cual todos hemos sido de alguna manera culpables también. Que es una por la que yo he reclamado aquí hoy en este programa, que es la generalización. Parte de por qué la política la han abandonado las personas honestas y que tienen, digamos, motivaciones altruistas o simplemente porque quieren participar en la toma de las decisiones públicas y se la han dejado a quienes son realmente unas personas que quieren enriquecerse, es porque todo el que llega ahí es automáticamente tildado de corrupto. Y toca, como en ese informe que vimos al principio, que debo confesar que me molestó mucho ver ahí al alcalde Mocus, digamos, como en la historia de la corrupción, por Dios, es una cosa de una injusticia enorme, que claro que lo único que le sirve es a los corruptos, porque si todos somos corruptos, eso forma parte de la regla, de la cultura. No, pero yo no quería, Entonces, porque sé que hay unos, pero siempre, ¿cuántos de opinión pueden salir? ¿Cuántos candidatos de opinión? Eso está medido por los 3 o 4 candidatos de opinión salen y todo el país los reconoce. Y hay otras que trabajan. Pero este tema de la degradación de la política es un tema que se ha venido inquistando en la cultura de nuestro país, y es un tema frente al cual tenemos que actuar, porque es que si nosotros no somos capaces de diferenciar cómo se va a actuar es señalando con el dedo y con nombres, no diciendo es que todos, pero no encomarse por las generalizaciones, porque sí el escenario político está degradado. La de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. Rigoberta Menchú, activista indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz. Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en La Controversia. Estamos en La Controversia, transmite en directo Canal Capital desde la Plaza de los Artesanos en Bogotá, y estamos en el último segmento de este debate que ha sido muy interesante sobre la corrupción en Bogotá. Y bueno, yo quisiera que dedicáramos este último segmento a mirar cómo sería, digamos, unas cosas aleccionadoras de ciudadanía, si es posible, de la justicia, para que esto no vuelva a ocurrir, para que esto no siga ocurriendo. Ya hemos visto que es como prácticamente desbaratar unas mafias de una complejidad enorme, y en esto la justicia, no solo la justicia, los partidos políticos, la ciudadanía, la opinión pública tiene un papel, los medios de comunicación un papel. Hay que agradecer a los medios cuando logran plantearse esto. Luz María, usted que me dicen que el informe de semana tienes como 80 páginas y echó un poquito ahí, ¿no la va a seguir echando? No, lo que pasa es que cuando se terminó de escribir el informe eran 90 páginas, 90 pantallazos, y lo que hay ahí publicado son 18, porque en realidad se volvía como una cantaleta, porque entonces ahí no están todas las dependencias, que hubo perdidas. ¿No fue portada siendo tan... Ese informe era como el centro? Son las dinámicas internas de los medios, es decir, es un poco largo de explicar, pero había, unos querían que fuera lo que fue la pelea de Álvaro Uribe, qué hacer con Álvaro Uribe, otros querían que fuera lo de Tolemaida. Digamos que como este trabajo era tan largo, pocos lo habían visto en realidad, y entonces en la discusión incluso, pero bueno, igual tuvo el impacto que tuvo. Realmente no estamos aburridos de que no haya sido portada, aunque habría podido ser portada, pero lo que quiero decir es que esto
no están ni todos los concejales, no están todas las entidades, porque un trabajo periodístico casi siempre, decía Hemingway o decía Kapuscinski, es la punta del iceberg. Kapuscinski decía, uno hace un artículo periodístico después de haber leído 100 libros y en realidad saca una condensación. Entonces aquí, aunque es bastante extenso, yo creo, con respecto a su pregunta, por ejemplo, a mí siempre, es que desde el primer día que nosotros elegimos a Samuel Moreno, yo les decía a mis amigos míos que habían votado por Samuel Moreno, ustedes se tomaron el trabajo de ver qué había hecho Samuel Moreno en el Congreso, llevaba 3 periodos, es que realmente todo comenzó en el voto ciudadano, mucha gente votó, fue en contra de Enrique Peñalosa, más en contra del presidente Uribe, que en ese momento lo estaba apoyando, y no se dio cuenta por quién estaba votando. Creo que todos los ciudadanos, los 900 y pico de mil ciudadanos que votaron por él, y los que dejaron de votar de una manera consciente, somos los, por ahí empieza la culpa. Y luego, todos, en Bogotá hay poco, la gente como Bogotá es la capital, se la traga la nación. Entonces la preocupación por Bogotá de los ciudadanos no es tan fuerte como debería. Cuando Bogotá tiene unos presupuestos tan importantes y cuando es una ciudad que yo creo que iniciativas ciudadanas, como por ejemplo la de la concejala Angélica sobre la séptima se respeta, algunas de ese tipo de iniciativas, yo creo que los ciudadanos deben empoderarse más, nos debemos empoderar más de esta ciudad, porque en esas, por ejemplo, Gloria Oramas, que fue una edil, Gloria Oramas dio información muy importante para dejar al descubierto uno de los concejales cómo era ese modus operandi, pero a punta de un trabajo. Hay muy poquita gente trabajando de verdad por la cosa pública. Vamos rápido, en el Consejo, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer usted, Angélica? ¿Qué van a hacer los concejales frente a esto? Bueno, a nosotros nos están embolatando un debate sobre este proceso, si va a haber justicia o impunidad. Se van a poner furiosos después de 2 horas y 3 horas de cantaleta. Embolataron la aprobación de una proposición para citar un debate sobre el cartel de la contratación en el Consejo de Bogotá, porque somos los únicos que no estamos hablando del tema. Se habla en las revistas, se habla en el radio, se habla en la calle, pero yo espero que el Consejo afronte una realidad. Pierde el Consejo y pierde la ciudad, si por esa solidaridad de cuerpo, por solidaridad con unos cuantos que son culpables o que son inocentes, evadimos el debate. Yo quiero apuntar algo, la calidad del voto, el voto informado es clave. La gente se preocupa por presidente y alcalde, desprecia el Congreso, desprecia el Consejo, se cae en la generalización de todos son iguales, no sirve para nada, sirve para mucho. Mire que ese eslabón político es el que permitió este manto de corrupción. El Consejo de Bogotá elige contralor y personero y es otra gran lección. Si los órganos de control deben seguir siendo elegidos por los consejos, porque sirven para establecer mafias protectoras como esta o mafias de chantaje. Los órganos actuales, Contralor y Personero, están actuando intensamente cada día sobre el gobierno Petro. Bienvenido, así debe ser, pero uno sí se queda preguntando, 3.000 indagaciones llevan contra funcionarios de Petro en un año, ¿y qué pasó en los 4 años anteriores? Y la Personería y la Contraloría hoy pueden actuar. Son 10 años de responsabilidad de cualquier servidor y funcionario público, pero esperamos que se profundice. Pues yo primero creo, bueno, aparte de lo que se ha dicho en materia política y del voto ciudadano y el fortalecimiento de la sociedad, etcétera, yo creo que una cosa muy importante, a mí lo que más me impactó del informe de la revista Semana es la impunidad. Yo insisto, pensar que cada vez que una persona compra un tiquete para montarse a un bus en Bogotá, le están consignando todavía hoy a la familia Rojas, Moreno Rojas, una dentro plata, de 15 años. Pues a mí me parece absolutamente escandaloso y que la justicia no haga nada, así esté haciendo, digamos, quiero decir que no haga nada más rápido, que por ejemplo la revista Semana hubiera develado que compraron un edificio enorme en la Florida que costó $25 millones y no sé qué, que además yo entiendo que la fuente principal de la revista Semana son pruebas que están en la Fiscalía General de la Nación, y ¿dónde está la actividad de la organización de la justicia, por ejemplo, para coger ese edificio y confiscar ese edificio? No, porque Estados Unidos no tiene otra ley, es muy exigente para extinción. Hay un tema que me parece muy importante, es cómo quitarse de encima, ¿no?, esa dictadura de los partidos, o esa dictadura de los pseudopartidos. A mí me parece que hay que liberarse de los partidos. A mí me parece que los partidos han enquistado los vicios de la política y los partidos
han sido víctimas también de los que se adueñaron de ellos. Entonces hay que liberarnos de los partidos. Liberarse de los partidos es esta última. Esa está más Está difícil, doctor. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo lunes en La Controversia. Ahora que van a ser menos.